Hay escenas de películas que te quedan grabadas por siempre. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es las 10 escenas más perturbadoras de películas, volumen 1. En este top voy a mencionarte las escenas más perturbadoras para mí, pero me refiero a las escenas explícitas, porque hay películas en donde todo es perturbador. Hay un ambiente macabro, te da a entender que algo va a pasar o algo está pasando, o algo macabro ya pasó. Pero en este caso es lo explícito. Si sos impresionable, te recomiendo que no mires ninguna de estas películas. Y si no viste ninguna de estas películas, o alguna de estas, míralas. La mayoría están muy buenas, si te animás. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. El Exorcista, 1973, poseída en las escaleras. Se trata de una actriz que llama a unos sacerdotes jesuitas para que intenten terminar con la posesión demoníaca de su hija adolescente. Personalmente creo que es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Hay una escena que me quedó grabada por siempre y es cuando la nena baja por las escaleras con todo el cuerpo al revés como si fuera una araña gigante. Para realizar esta escena contrataron a la contorsionista Linda Hager. Suspiria, remake, 2018, La destrucción de Olga. Una joven viaja a Berlín para formar parte de una importante compañía de danza, pero la academia esconde una historia oscura. La escena muestra que en pleno ensayo, una de las bailarinas cuestiona la desaparición de una persona del lugar. Entonces ella se va corriendo a otro área de ensayo, en donde comienza a sufrir la destrucción en su cuerpo. En una habitación con paredes de espejos, Olga es arrastrada por los pasos de la interpretación de Susie. Es una escena muy bien coreografiada y las prótesis del maquillaje artístico están excelentemente realizadas. Martyrs, 2008. Ana es despellejada viva. Por lejos es una de las películas más fuertes que vi en mi vida. Lucy es una mujer que de chica fue secuestrada y torturada. Tras escapar, es internada en un orfanato, donde conoce a Ana, que también sufrió abusos de pequeña. 15 años después, Lucy se pondrá en contacto con Ana para decirle que descubrió el insólito lugar en donde la tenían secuestrada. Hay muchas escenas fuertes en esta película, pero la peor es la escena en donde mientras la tienen secuestrada en un sótano, sucia, encadenada a una silla, la colocan en una estructura que la sujeta y comienzan a sacarle la piel. ¿Por qué hacen todo esto? Tiene una explicación. No te lo vas a imaginar y no te lo voy a decir. Mírala, si te animás. Hereditary, 2018. Annie se corta la cabeza. Annie se muda con su familia a la casa donde vivió su madre, esperando olvidar los problemas que tuvo en su infancia allá. Pero la vida de ella y de su familia se verán afectadas por las situaciones macabras que no tendrán vuelta atrás. La escena ocurre en el ático. Cuando el hijo sube, mira para arriba y está la madre flotando con una especie de hilo de acero en sus manos, decapitándose ella misma mirándolo a los ojos. El juego del miedo, 2004. El creador. Dos hombres se despiertan en una especie de sótano con baño separados por un cadáver y encadenados. Son los protagonistas de un juego que proviene de un asesino en serie. Esta es una película que muestra un juego sangriento, psicológicamente agotador y completamente macabro. Este es el único caso en donde voy a comentar el final de la película. Va una alerta de spoiler. Después de que uno se corta el brazo para salir y de todas las revelaciones últimas de esta escena, ver a quien estaba muerto levantarse del piso y saber que es el creador del juego fue algo perturbador para mí. Vi la primera y la segunda, pero el juego del miedo cuenta con 8 películas. Audition, 1999. La tortura. Un viudo convoca un casting para una inexistente película con la intención de encontrar una nueva pareja. Como consecuencia, un día atrae la atención de una misteriosa joven que tiene sus propios planes. En esta escena, el hombre está entumecido, tirado en el piso, y ella aprovecha a pincharle los ojos y a cortarle los pies desde los tobillos con una tanza de metal. It, 1990. El payaso en la ducha. En 1960, 7 adolescentes lucharon contra un malvado demonio que asesinaba niños, oculto tras la máscara de un payaso. 30 años después, el demonio regresa a la ciudad y los amigos deciden reunirse para detenerlo de una vez por todas. Tal vez no sea tan perturbadora como algunas escenas gore que comenté recién, pero vi esta película cuando era chica y esta escena me quedó en la memoria. Pennywise asoma las manos por la rejilla de la ducha y abre el piso para hablar con Eddie. Me dio la sensación de que en cualquier momento iba a pasar algo, y pasa. Abre la boca y muestra los dientes afilados con los ojos desorbitados. Irreversible, 2002, El túnel.
Irreversible presenta sus escenas en una línea cronológica a la inversa. El comienzo de la película es el final. Una pareja va a una fiesta, discuten y ella se va del lugar. Va caminando por un túnel y un hombre abusa sexualmente de ella. Su pareja irá en búsqueda de aquel hombre para hacer justicia por mano propia. La escena es súper realista y no solo abusa sexualmente de ella, sino que la golpea salvajemente dejándola en un estado crítico. Hannibal, 2001. El cerebro del detective es comido en vida. Hace 10 años, Hannibal Lecter escapó de las autoridades y vive con una identidad falsa. Hay alguien que quiere vengarse de él y va a contar con la ayuda del agente del FBI, Clarice Starling. El hecho de que el detective esté hablando cada vez más lento mientras Hannibal le come pedacitos de su cerebro es súper macabro. Le abrió el cráneo y comienza a masticar sus sesos, como si fuese que estuviese picoteando chinchulines de una parrilla. Mientras tanto, la oficial Starling tiene que aguantar el horror mientras ve todo eso, solo para poder hablar con Hannibal y agarrarlo de una vez por todas. Midsommar, 2019. Suicidio en el acantilado. Una pareja va con amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea de Suecia. Este pacífico viaje toma un giro macabro cuando los lugareños los invitan a participar en sus inusuales actividades festivas. Toda la película tiene una sensación macabra, un ambiente de terror a plena luz del día. Pero destaco la escena del suicidio de uno de los integrantes de la comunidad. Se tira por un precipicio y no se muere, pero tampoco se puede mover y su cuerpo queda todo quebrado. Y como está vivo, agarran una masa gigante y le revientan la cabeza 2 veces. Me quedaron muchas escenas afuera, pero esas ya están preparadas para los próximos videos. Ahora quiero que me cuentes vos, que estás del otro lado mirando, ¿qué escena o imagen te quedó grabada como algo muy perturbador? Quiero compartir opiniones, escribime por YouTube, Instagram o Facebook, los leo. Y si te gustó este video, ya sabes, le puedes poner un dedito arriba, un corazoncito, depende por dónde me estés mirando. Compartilo, suscríbete, comentalo, todo lo que quieras. Te mando un abrazo virtual desde acá y nos vemos en el próximo video.